Cuando su padre murió, Rafael, con tan solo 14 años, se quedó al frente de la parcela de colonización que explotaba su familia. Asegura que las ganancias no eran suficientes para mantener a su madre y 4 hermanos, y decidió emigrar de Jerez de los Caballeros, Badajoz, a Alacuás, Valencia. Yo no había salido de los brazos de mi madre, como se dice, y la verdad es duro, ¿no? Es duro porque, aunque te vienes porque tú quieres, por la mili ibas obligado. Y yo me acuerdo cuando me fui a la mili, porque me pegué una panza a llorar, porque me parecía que me iba al fin del mundo. Esto era distinto, aquí me venía con mi hermana, pero bueno, no había salido nunca de casa y la verdad es que fue un poquito duro. La experiencia de Julia es justo a la inversa. Ya había formado una familia en Extremadura cuando su marido tuvo la oportunidad de emigrar para trabajar en las obras del pantano de Mediano, en Huesca. A cambio les ofrecen casa y una parcela en la Cartuja de Monegros, un nuevo pueblo de colonización. Pues mira, la vida cuando vinimos a Cartuja ha sido muy mala, lo primero. Trabajando con mi marido en el campo, lo que podía. Regar y todo, y poner esto, tomate, arreglarlo. Rafael emigra de Jerez de los Caballeros, Badajoz, con 16 años. Su hermana vivía desde hacía tiempo en Alacuás, Valencia, y a pesar de su juventud, Rafael pensó que podría prosperar fuera de Extremadura. Asegura que al llegar le impresionó la inmensidad de los campos de naranjos. Me vine a Valencia y, digamos, cambié las encinas por los naranjos, más o menos. Y bueno, pues la verdad es que estamos contentos. Hombre, pues desplazarme de mi casa pues no fue fácil. La verdad es que ya sabemos que cada uno, hay un refrán extremeño que dice que cada uno en su casa hasta el culo le descansa. Pero bueno, era para mejorar y vine con ilusión, que no dejaba de comprender que dejaba a mi hermano y mi madre atrás y era un crío, porque al fin y al cabo era todavía un crío. Jerez de los Caballeros, digamos, las calles pues tienen bastante pendiente, digamos que es como un cerro. Ha sido un pueblo que a partir de los que nos venimos, a partir de esa fecha, pues ha crecido y ha visto bastante faena. Pues mira, Jerez es uno de los pueblos más bonitos que tiene Badajoz. Por sus calles, es precioso, motorismo con las piedras que tiene, las iglesias son divinas, la gente son maravillosas, la verdad. Jerez es bonito porque tiene unas catedrales como ninguno, como ningún pueblo, tiene fincas extraordinarias con sus toros bravos, tiene con sus cochinos debajo de las encinas, eso da gloria. Eso, y el jamón que tiene, yo puedo venir a comerlo de donde quiera que venga. Por eso era un pueblo que, a pesar de que sea muy bonito y a pesar de que tenga muchas cosas, pues era un pueblo más bien pobre, porque la agricultura en aquellos tiempos y como estaba, pues no había industria ninguna, nada más que la minería. Teníamos el parque, que era el Parque de Santa Lucía, que a mí me encanta, y hoy en día pues sigue manteniéndose el mismo parque, más o menos la estructura es la misma. Claro que ha cambiado muchísimo, las calles han cambiado en cuanto a sobre todo la zona moderna, porque la zona antigua, aunque tiene más luz, más focos, más faroles, más al estilo, las torres, están todas iluminadas, tú puedes salir a la hora que quieras por el pueblo, que tú ves estupendamente. Antes, a partir de las 10 no se veía. Pues jugamos al fútbol, al
salto a la patata que le decían, bueno, de todo un poco, las cosas de antes. Y la maná, que eran 2 palos, ponías un palo encima de 2 piedras, la tirabas, le dabas, y eso era, le decían la maná. ¿Qué pasa, Paco? ¿Qué tal? Buenos días. Mire, esta es mi casa de campo y este es mi mejor amigo, que también es extremeño, y bueno, pues vamos juntos a todos lados. El momento de la inmigración, pues todo el mundo se venía y todo el mundo queríamos probar porque, a ver, estábamos en unas parcelas de colonización y bueno, pues allí aquello había faena, pero luego los resultados no venían bien. Entonces, pues como crío, pues empezamos a desfilar allí del pueblo y yo pues me vine con mi hermano. Esto es el plan sur de Badajoz, digamos. Hizo Franco unos pantanos y unas parcelas de regadío y las repartieron a los pobres. Y tuvimos la gran suerte, que hay que decirlo todo, de que a mi padre le tocó una. Entonces, pues, te dieron la parcela y tenías que sembrar lo que ellos... Había unos peritos que te decían, aquí tiene usted que sembrar tomates y allí pimientos y bueno, y nos dieron una vaca suiza y 2 de labra y una yegua percherona. Esto había luego que pagarlo con una cría. Bueno, y así sucesivamente, pues trabajábamos en la parcela, se sembraba de todo, algodón, remolacha, pimientos, bueno, de todo. Pero ya te digo, unas cosechas de esas eran, y después cuando a la hora de llevárselo, pues no había salida, se aprovechaban de las circunstancias, ¿no? Y recuerdo que lo llevabas al camión de la cooperativa y a lo mejor te decía, pues este está demasiado hecho, el otro está verde, entonces ¿qué traigo yo aquí? Total, resumías cuenta que aquello fue para abajo. Conocí a mi mujer de novio con 14 años y yo trabajaba en una bodega de vino. Luego a los 16 años hicieron una reforma en la bodega y yo decidí irme a la construcción con la empresa que hizo la reforma de la bodega. Seguí en la construcción y me fui a la mili. Y cuando volví de la mili, éramos 10 de familia y mi padre, mayormente mi madre me exigía de que tenía que entregar el sueldo que yo ganaba. Entonces yo no veía futuro para hacer una vida matrimonial con mi novia. Y entonces decidí de venirme a Valencia, independizarme y venirme a Valencia. Porque aquí en Valencia tenía una prima hermana que tenía un bar que se llamaba el Bar Extremadura. Me vine con ella, empecé a trabajar, conocí a Rafa, mi amigo, y a los 3 meses me casé en el pueblo y me vine con mi mujer para acá. Estuve en el colegio hasta los 12 años y después pues teníamos ganado, que hay unas riberas, el río Ardila que le dicen, pegada a la ganadería del Conde de la Corte, y como era uno de los más pequeños, pues yo estaba más tiempo cuidando el ganado, vacas suizas y esto que teníamos. Siempre en casa se hacía una poca de matanza, pero no había medios para vivir toda la familia. Éramos 10 de familia, mi padre era zapatero y con el arreglo de los zapatos no podíamos ir. Yo a los 8 años empecé a trabajar en la bodega, dejé el colegio, porque resulta que mi padre luego se metió en un bar
y le compraba el vino a este señor de la bodega que yo trabajaba. Y llegó un momento de que no podía pagarle el vino. Entonces este señor le dijo a mi padre, dice, pues como no me puedes pagar el vino, tu hijo que se venga a trabajar conmigo. Y a los 8 años dejé el colegio y me fui a trabajar a la bodega. Prácticamente te hartabas de trabajar y el resultado estaba siempre igual. Entonces, pues, lo justito para comer. Y si le cuento la historia de cómo vivíamos, muy dura porque noches y noches sin cenar nos acostábamos. Y noches de pelearme yo con mi hermano, el que va delante de mí, por el rabo de la sardina, porque la cabeza ya ve lo que tiene de la sardina, es chupar y ya está. Entonces, no quiero seguir más porque es muy duro, sobre ese tema es muy duro, porque éramos 10 en casa. Me faltó mi abuela porque es la que nos llevaba todo. Mi abuela en lo poquito que podían tener, pues como íbamos al colegio, yo me acuerdo que ella todas las mañanas se levantaba a la primera y se iba a la plaza de Abasto y nos compraba a mi hermano el mayor que yo, que eran los que íbamos entonces, y yo, nos compraba 2 churros, un trozo para cada uno, y nos lo daban por el camino, para que fuéramos por lo menos con un churro al colegio. Eso era lo que comíamos. Ni más café, ni más nada, ni nada. O sea que, por eso digo que es que si empiezo eso me voy a emocionar y es muy duro recordar aquello. Porque ya digo, se pasó, las familias que había de 5 o 6, se las pasaron mal. Porque, por ejemplo, Rafa, eso, tenían campo, tenían esto, pero mi padre zapatero ya ve lo que tenía. Había veces que arreglabas unas botas de estos hombres del campo y a cambio le daban 1 kilo de garbanzo, porque no había ni dinero. Por eso digo que es muy duro, porque nos íbamos a la huerta, como tiene ahí Rafa, a pillar lo que se podía para poder comer. E incluso pues el dueño de la huerta, pues, ¿qué pasa? Pues decía que me ha robado, iban a casa a darle la queja que la habíamos robado, y era así, esa era la palabra. Esa era la palabra, pero nosotros teníamos que sobrevivir, y nosotros salimos de casa, después del colegio salías y no podías ir a casa porque no tenías para echarle nada a la boca. Entonces, ¿qué hacíamos? Pues eso, ir a las huertas. Antes no tenía de nada, antes el picón y las taramas y leña, y claro, había más suciedad, que antes se bebía con más míseramente la gente, ¿no? En total, éramos muy pobres, Las personas que emigrábamos estábamos mal, vivíamos mal. Se iba por los padres de familia, mandaban por que tuvieran una forma de vida lo suyo. Los más jóvenes se iban por encontrar un futuro y así sucesivamente. Los que se iban, desde luego, se iban con una incertidumbre. Se iban normalmente porque se le había dicho el familiar más cercano o el amigo, y claro, no se iba como hoy, que te vas con un contrato, con una seguridad social e incluso con una vivienda. No, por supuesto. Y era algo muy triste, muy traumático. Pero yo he visto compañeros y criaturas que yo luego he visto pues en Barcelona, la he visto en otros sitios, y claro, ellos ¿cómo iban? Pues con una maleta, con lo que podían, y a mirar para arriba en los letreros a ver dónde había un trabajo para poder entrar. Luego, claro, que tenías que trabajar para comer, y a poco pues te iban buscando, o se iban buscando lo que más le parecía o más apropiado estaba a su condición, ¿no? A la primera vez que llegaba, y como el primer día que llegaba tenías que pagarle a la maestresa, o trabajaba el primer día o no, porque de llevaba un poco, ¿eh? La recuerdo un poquito, pues casi como cuando me fui a la mili. Yo no había salido de los brazos de mi madre, como se dice, y la verdad es duro, ¿no? Es duro porque, aunque te vienes porque tú quieres, por la mili ibas obligado. Y yo me acuerdo cuando me fui a la mili, pues que me pegué una panza a llorar, porque me parecía que me iba al fin del mundo. Esto era distinto, aquí me venía con mi hermana, pero bueno, no había salido nunca de casa y la verdad es que fue un poquito duro, eso está claro. Fue eso la de mi novia, despidiéndome. Y mi madre, las dos. Esa fue pues, la imagen que también está ahí, pues eso, despidiéndonos y haciéndonos. Y llorando, ya digo, y llorando los dos. Y mi
Esa fue la última. Y el recuerdo pues de las torres, que cuando iba a la furgoneta veías las torres. Y eso, claro, y piensas y dices, ¿cuándo voy a volver a ver las torres? Porque claro, una vez que sales no sabes, desde luego, cuándo vas a volver. De hecho, a los 3 meses volví y pedí permiso donde estaba trabajando, volví a ver a mi madre, que yo quería ver a mi madre. Y entonces me dijeron, hombre, ahora no hay vacaciones, ¿cómo te vas a ir ahora a ver a tu madre? Y nadie, pues me da usted la cuenta, pero yo voy a ver a mi madre. Y me fui. Y estuve allí pues un mes estaría, y me volví otra vez aquí a Valencia, y luego ya volví cuando me fui a la mili, y bueno, así sucesivamente. Ahí sí que lloramos los dos, pero mira, hasta que la perdí de vista en la furgoneta, como dice Rafa. Entonces era una furgoneta de 7 plazas. Sí, esa sí que, eso está ahí ya, para siempre. Pena siempre te da, porque donde has nacido, mira, si han pasado años y cada vez que voy, pues me recuerda y me gusta el pueblo, claro, como no te va a gustar. Yo sabía que iba a volver al pueblo porque el pueblo te tira, que es lo que ha dicho Rafa. Y a mí me sigue tirando. De hecho, este año 2 veces, en Semana Santa y en la Feria del Jamón. Bueno, pues este es mi huerto y algo de fruta, que siempre hay algo que coger. Estos son calabacines, que son esos que hay ahí, pepinos, unos tomates, brevas, que le decimos en Extremadura, le decimos brevas, y que son de allá. Estas plantas me las traje de Extremadura. Y tomates, que son los primeros también. Bueno, el medio de transporte fue en una furgoneta. Recuerdo que los motores iban dentro de la furgoneta, una calor que hacía tremenda. Y bueno, pues creo que fueron 18 o 20 horas las que echamos de allá de Baluengo, que está al lado de Jerez, de los Caballeros, aquí a Valencia. Entonces, claro, las carreteras no eran autopistas, como autovías como hoy hay muy buenas carreteras. Entonces, pues eso, te echaban 18 y 20 horas una furgoneta de esta de allá hasta aquí. Y bueno, pues, pero bueno, de alguna manera así vinimos todos. Otros en el tren echaban hasta 2 días. Pues un viaje de 14 horas. Una furgoneta que se pasó mucha calor, porque era el 15 de agosto, y vamos, por mucho que la furgoneta quería parar para descansar, pues el viaje se hizo muy pesado, pero muy pesado. Y nada, cuando llegamos aquí, pues eso, me recibió una prima hermana y me acogió muy bien, y al otro día pues a empezar a trabajar. En la maleta, pues la verdad es que pues sería lo justo, porque tampoco tenía mucho que elegir. Pues traería a lo mejor una muda o 2 y para de contar, porque tampoco, además allí, como te dije antes, no había ni cine, ni había nada, y entonces pues además tampoco echabas tú de menos el vestir mejor ni peor. De hecho, menos mal que tenía amigos aquí, que ya se habían venido antes, y entonces pues tenías un poco de apoyo, pero cuando te quedabas por la noche en la habitación estabas tú solo, y entonces echabas de menos a los tuyos, es normal. Entonces esa cosa se tenía, y esa cosa de decir, ya no estoy en el pueblo, ahora estoy aquí a 800 kilómetros. Entonces esa cosa siempre se lleva ahí dentro, en el corazón. Y yo venía a un mundo desconocido, no sabía, además me decían que aquí se hablaba el valenciano y nosotros, como ya digo, a los 8 años desde del colegio y prácticamente analfabeto. Entonces yo venía con esa cosa de que venía a un mundo diferente.
Bueno, pues nos encontramos en el Centro Cultural Extremeño de Alacuás. Os muestro la Virgen de Guadalupe, la patrona de Extremadura, que precisamente está recién llegada hace 2 semanas, que fuimos, la mitad de los socios fuimos a por ella, en la cual pues estamos todos muy contentos. Y bueno, en este centro pues pasamos todas las tardes a partir de las 7 y lo pasamos bien. Bueno, pues mi vida en Valencia ha sido bien, gracias a Dios pues he tenido suerte, no me ha faltado la faena y le he tocado a varios puntos. Tuve una empresa de construcción, he tenido bares y bueno, de todo un poco. Y últimamente ha sido cuando tuve ya que darle de baja a la empresa, pero gracias a Dios no me puedo quejar. He trabajado mucho en Valencia, pero no tengo nada, pero como decía que nada hace falta, ¿no? Ahora cuando me tuve que jubilar a los 60, como te digo, pero bueno, no me puedo quejar. Me llamo Francisco, soy el hermano de Rafael, somos de Jerez de los Caballeros, venimos aquí pues buscando trabajo y yo soy, mi oficio es ebanista. Bueno, de allí me fui a Alemania, yo he estado 5 años en Alemania y de Alemania me vine aquí. Catalina Lima Forgado, me llaman Lina, soy de Jerez de los Caballeros y llevo aquí pues 34 años. Al año de estar aquí falleció mi marido, veníamos de San Sebastián y luego ya pues me he quedado aquí y mi hijo empezó en el colegio, hizo su carrera y yo aquí trabajando hasta ahora, hace poco que me he jubilado. Mi vida bastante bien en Valencia, he mejorado bastante respecto al pueblo y he trabajado en la construcción y he sido feliz aquí en Valencia porque he tenido facilidad de trabajar donde he estado en una empresa 17 años, luego también he estado en otros 18, o sea que no me ha faltado faena, pues oportunidades me han dado más que en el pueblo. Nosotros en Extremadura éramos colonos. ¿Sabes lo que es colono? Las parcelas esas que hizo el instituto y nosotros pues el trabajo no nos faltaba allí, teníamos trabajo de... Lo que pasa es que luego ya pues se puso la cosa muy mal porque trabajabas para el gobierno, se llevaban todo y sembraban maíz, se llevaban una quinta parte o más y se sembraba algo todo lo mismo, en fin. Entonces pues por esas circunstancias pues tuvimos que venir aquí buscando el bienestar, ¿no? Bueno, pues tengo 3 hijas, que una, la mayor, está en Jerez de los Caballeros, y 2 que tengo aquí, que ahora vendrá la del medio. Y bien, también. Y tengo una soltera de 21 años, que está estudiando, y gracias a Dios pues vivimos los 3. Y el nieto, y un nieto precioso, que ahora lo veréis que va a venir también. Mi hija Sandra y mi nieto Pablo. También son socios, además ella es la secretaria de aquí, del centro, y él es también socio, claro. Ellos vinieron hace muchos años ya y bueno, han hecho toda su vida aquí, vinieron solteros. O sea que bien, ellos vinieron de allí por eso, porque no tenían trabajo. Ahí lo único que existía era el campo en aquel entonces ellos vinieron aquí para poder trabajar en algo que no fuera eso. Pero la que todavía sigue, o sea, la que se fue a vivir allí después fue mi hermana, que estuvo aquí con nosotros, o sea, ella nació aquí en Valencia, pero luego se enamoró y se casó allí y ella sigue viviendo allí. Porque siguen habiendo algunas palabras que sigo sin entender de las que dice. En vez de cerdo, dice guarro. Entonces me confundo un poco. En Jerez de los Caballeros es que hay medio pueblo, además es que era un pueblo grandísimo, y lo es, hoy más todavía.
Entonces, pues empezaron a venirse las primeras familias, yo creo que aquí concretamente a La Cuas, y uno tiró de otro y es donde más gente hay de Jerez de los Caballeros aquí en La Cuas. Al ser el presidente soy el que me tengo que encargar de más de 2 cosas, pero lo hago con gusto porque ya que lo fundamos, pues la verdad es que el ver aquí tantos extremeños juntos para mí es una satisfacción bastante grande. ¿Qué significa? Bueno, pues en una ocasión que tuvimos aquí en un editorio aquí de Alacuas, lo dije, que bueno, ya al final no sabe uno si somos forasteros aquí o somos forasteros allí, porque ahora vas de vacaciones y dices, ya están aquí los forasteros, y aquí de siempre nos han dicho, bueno, ese es de fuera, ese es forastero. Entonces yo siempre he dicho, bueno, tenemos también otra ventaja, tenemos 2 pueblos. No nos quieren aquí, pues nos vamos a Jerez. Que no nos quieren Jerez, pues nos venimos aquí. Significa, pues, tener que salir de mi tierra, que no quería haber salido, pero las circunstancias eran las que había y tuve que salir. Bueno, pues emigrante, pues un emigrante pues va buscando el bienestar de su casa, creo, ¿no? Porque son mis raíces, son mis padres, mis hermanos, somos todos. Y una tierra muy bonita, de conquistadores. Echo de menos, pues mi tierra, claro. Eso está claro, porque son las raíces y las raíces pues tiran. Y me gusta Extremadura porque es mi tierra, a pesar que no renuncio de esta tampoco, porque aquí me ha ido muy bien. La mitad de la vida la he pasado aquí, más de la mitad de la vida la llevo aquí, y entonces soy de las 2 cosas. Ya no puedo, porque allí soy emigrante y aquí también. Bueno, pues nada, nos despedimos desde el Centro Cultural Extremeño de aquí de Alacuas. Un gran saludo para toda Extremadura y concretamente para Jerez de los Caballeros, que es nuestro pueblo. Bueno, la mayoría de los que somos aquí somos de Jerez. Un saludo para todos. Un besito fuerte. Claro. Julia había formado una familia en Abadía, Cáceres, cuando su marido decide emigrar para trabajar en las obras del pantano de Mediano, Huesca. 4 meses después parte tras su esposo, con la pena de haber perdido una hija de 4 años, pero con la alegría de reencontrarse con su marido. Pues yo llegué a la Cartuja, provincia de Huesca, que estaba mi marido. Por una parte venía muy contenta, pero por otra parte dejaba Abadía, mis padres y mis hermanas. Y traía el corazón un poquillo triste, pero bueno, aquí me se ha ido todo. Salí de la Abadía, monté de noche, en la 1 de la noche, y vine aquí muy cansada, que eran las 11 de la mañana, y aún no había ni desayunado también. Y pesado el tren, porque era de esos viejos que había, antiguos. Bueno, como entonces allí no había nada, pues entraban y salíamos, las puertas no estaban cerradas, nada más se cerraban cuando por la noche, cuando se iban a la cama, o no íbamos, porque como no había para nada, no sé, pues era el pueblo pequeñito y como era pequeño, toda la gente nos conocíamos. Las calles principales estaban todas de arroyos, eran todos arroyos, pero los chicos andábamos todos, igual que los mayores, descalzos, corriendo para arriba, para abajo. Ha cambiado mucho. Yo cuando era pequeña, que tenía así más 12 años, no había agua corriente. Después, hace 50, ya puso unos chorros, unos caños. Si no, del río teníamos que venir. Por las tardes la gente, todas salíamos a la calle a coser. Para el día siguiente hacíamos una ensalada de berro, de lechuga, de tomate, un cacho de morcilla, quien la tenía, claro, pues la llevaba.
Y entonces, pues todo el mundo sembraba. Todo, se sembraba trigo, se sembraba de todo igual, claro, lechuga, repollo, de todo. Ya te digo, y entonces, pues eso era de lo que se vivía el pueblo, era de eso, no había otra cosa. Este es mi marido, es Francisco García, y vivimos aquí, en la casa número 26. Tomé la decisión de venir de Extremadura aquí a consecuencia de que aquí ganaba doble que ganaba en Extremadura. Porque en Extremadura, a pesar de que se ganaba mucho menos, luego no había ni trabajo. Venimos aquí y teníamos un familiar aquí y total que fuimos a trabajar al pantano de Mediano. Si allí ganaba 30 y aquí ganaba 60, pues ande más se gane. Mi marido Francisco se vino 4 meses antes que yo. Y cuando yo me vine con un compañero de él, un amigo, que también vino a trabajar al pantano. Pero hoy nos venimos aquí porque no teníamos para trabajar. Ahí no había... Toda la gente joven salieron a un lado y a otro. Por España, Alemania, Italia, en Francia. Allí quedaron los mayores. La abadía en esa época, pues cuando te salía un jornal, a dejarte la piel trabajando para que te dieran un jornal. Y te la dan un jornal a arreglo de como a ellos le venía la gana, porque allí los jornales que los daban los ricos. Y por 4 perras le iba a trabajar. Él a la edad de 7, 8 años cuidaban unas cabras de sus padres. Y la mía me iba con mi padre a arrancar jara, porque no teníamos para comer, y él cogió de un rico que había allí, que se llamaba Ramón Pepe Flores, y nos lo daba a renta, y íbamos allí a trabajar. Cuando yo tenía 5 años, me dice mi padre, pues, me ha dicho el carnicero del pueblo, que me fuera con los animales para guardarle los animales a él. Y yo le dije no, que yo no me iba a guardarle los animales a él, que con las 4 o 5 cabras que teníamos nosotros, me iba y sacaba más jornal y por lo menos le daba de comer a mis hermanos. 17 hermanos fuimos. Es un poco difícil eso, cuando no hay. Porque si un trozo de pan lo tienes que partir para el 17, hay que ser un trozo bastante grande, para darte un trocito bien pequeño a cada uno. Pues mira, iba con mi padre siempre al campo, cielo. Como éramos pobres, arrendaba campo del rico y así sembrábamos para vender el trigo para comer y venderlo también. Eso era mi infancia. Si a uno le faltaban las apergatas, al otro le faltaban los cartones y todo así. Porque como no había para comer, pues ¿cómo tenía que ser para vestir? Pues mi madre, que era una esclavita la pobre, era de la manera que nos vestía como podía. Mucha pobreza porque es que entonces no había y la gente dice que se tenían que marchar, pues ¿cómo no se iban a marchar? Si es que no había nada, para aquí eran los huertos, lo poquito que se sacaba, porque era muy poco, entonces ¿qué hacía? Tenía familia y los maridos, o sea, que eran los que se iban, los padres de los niños, para mandar algo, y ya se quedaban aquí con los hijos y pasando por mucha fatiga, porque no había. Y comer, se comía muy poco. Se vivía del campo, se sembraban repollos, coliflores, lechugas, patatas, pimiento para secar, que había muchos secaderos antes del pimiento que ya la gente los va tirando y va. Yo tengo 2, tabaco, aceituna, se cogían bellotas, se llamaban cochinos, se mataban los cochinos para hacer la matanza particulares. Unos vivíamos mejor, otros vivían peores.
¿sabes? Pero los piriñeros no. Y el tal capital lo tenían entre 3 o 4. La gente emigraba para tener un duro más, para irse fuera de su familia, dejar aquí a sus hijos con sus mujeres, otros iban con las mujeres y hacían un cachito de casa y a los años pues volvieron a regresar al pueblo, como las que se fueron a servir, pues unas se casaron con los chicos del pueblo cuando venía la fiesta al pueblo, otros se casaron allí con chicos de allí y así era la vida. Era así la cosa, porque entonces ganábamos, si un obrero ganaba 8 pesetas, yo ganaba un duro. Yo ganaba 5 pesetas. Pues mira, cuando mi padre me llevaba a trabajar, que estaba cerca, ¿sabes lo que hacía? Cuando él se echaba un cigarro, yo me iba a la escuela. Es cosa algo eso, para que hiciera la primera comunión porque no sabía nada, el catecismo o algo. Pues yo cuando estaban hablando me iba a la plaza, a donde doña Vicenta. Esa es la que me enseñó lo que sé. Me enseñó a sumar, a restar y a multiplicar, y a dividir por un número. Pues mira, a Francisco le tengo conocido de cuando yo tenía 5 o 6 años, pero no de novio, que iba al bar, me iba a ayudar a quemar, al campo, como he dicho, pues cuando iba al barrio, cuando me veía por los huertos, unas huertas que tenían mis padres. Entonces me vería porque no me decía nada, hasta que ya un día me dijo algo que me quería. Llevamos 57 años casados, unas veces discutiendo y otras veces de todo, pero bien. La despedida es un poco dura, pero nada más que pensando que venías a un sitio donde podías ganar un poco más. Yo me vine 3 o 4 meses antes y a los 3 o 4 meses de haberle mandado ya un pequeño dinero a ella y esto pues ya se pudo venir ella para aquí. Uy, pues yo, cuando me vine en el tren, como me vine a mediodía, la gente que había vecina, pues se me iban a despedir y todo, con llanto, llorando un poquito. Claro, que me venía. Me vine y ya no he vuelto. Nada más he ido de vacaciones y me gustaría estar allí porque tengo muchos recuerdos. Me gustaba antes estar allí que aquí. Aquí tengo que estar porque lo que tengo, pero sí que me dio pena de dejar aquello, sí. Sobre todo a mis padres y a mis hermanas y a todas lo del pueblo. La despedida era un llanto para todos, para chicos, para grandes, para medianos. Entonces ponte que una madre o un padre que tiene 3 o 4 hijas que no tiene que comer se tiene que ir. Es muy mal, hija, porque cuando se iban así no sabías a lo que te ibas también y no sabías lo que te podía pasar. Y quedabas aquí los hijos, la mujer normalmente. Había algunos matrimonios que se iban los dos. Sí, que es doloroso y fuerte. Pero muy duro eso. Se vino ella y mi hija, que es la que tengo. Tenía 7 años, porque no se murió una con 4 añicos, que eso fue muy fuerte. La niña que tenía enterrada, eso es lo que más pena me dio. Que me gustaría verla todos los años, todos los veranos, hasta que viviera. Hola, buenos días, pareja. ¿Qué estáis echando la partida? Sí. Muy bien. Pues nos encontramos en la Cartuja de Monegros, un pueblo de colonización, y al igual que esta pareja son extremeños, el pueblo está ocupado por inmigrantes, y si queréis os lo enseño.
La Cartuja de Monegros es un pueblo que se construyó a mediados y a finales de los años 60. Se construyó porque era una de las zonas más despobladas de España, entonces se construyeron pantanos. El pantano de Mediano, por ejemplo, que es el que nos abastece de agua a nosotros y es donde vino a trabajar Francisco, y a consecuencia de hacer el pantano, los pueblos estos empezaron a llenarse de gente, y gente inmigrante de toda España. Julia y Francisco han tenido siempre animales, y Francisco no puede parar. Francisco es un trabajador nato, y lo ves que va con el podón o con la ajada al hombro, que tiene la tierra muy cerca, y él es muy trabajador y muy buena persona. Ya lo he dicho antes, que estamos encantados de haber tenido esta familia aquí durante estos años. Cuando llegamos aquí, en el año 66, no crea que era como es ahora, que para llegar aquí en el tren que no se podía ni andar, que venía muy largo y malo. Un día cambió todo, nuevos paisajes y los mismos dolores. Pues el viaje estuvimos cenando con los padres y mis hermanas y los sobrinos, que eran pequeñitos. Prepararon mis padres y mi primo el burrico, puso la maleta o dos que traía, con alguna ropa, claro, y vinimos a la estación. Nosotros vinimos montados, ellos andando, porque había nada más 2 burros. Y a la estación pues paramos allí 1 hora o hora y media. Cuando teníamos que coger el tren para ir a algún sitio, teníamos que ir hasta la estación del Villanueva del Camino, que aquí no había ni impresas ni nada. Luego ya hace 40 y tantos años puso un coche de línea, desde Plasencia hasta Hervás. Mi marido mismo pues llevó a varios militares en un burro, en un cacho de bolsa, en una maleta de madera que se hacía, como ya te puedes imaginar, un cacho par y caminando. Y carros con un burro, con yuntas, que había también. Y se iba por un sitio que se llama la Mesta de la Abadía, que había un camino por ahí y en la carretera. Me acuerdo que salí con la maleta de casa, llegué a la estación, no sé si andando, porque sería andando seguramente, lo más seguro, a los 4 kilómetros o 5 que hay a la estación. Yo iba acompañada con mi hija, que tenía 7 años, y con el amigo de mi marido, que iban allí a trabajar los dos. Ahí yo estaba embarazada de mi hijo de 4 meses. Venía contenta, triste porque dejaba a mis padres y a mi familia allí. Pero cuando vinimos, pues aquí hemos tenido que hacer la vida. De todo cogí, chica, de todo. Sábana, ropa de mudas y de todo. Claro, todo lo que podía. No comí nada durante el viaje hasta el día siguiente que me afiliaron, que comí en el comedor, porque no tenía para comer. Y el tren viejo y largo, como de aquí a San Juan. Porque la maleta decía mi hija, que era pequeña, esto se va a caer, se va a romper el tren. Y daba como miedo. Era para dar miedo. Aquello era mejor casi irse andando, uno que montarse en aquel tren. Pues mi hija se portó bien y que tenía ganas de ver mucho a sus padres, eso sí. Yo no la había visto, pero ella le vio primero. Aquello fue una vida un poco absurda, un poco estúpida, en una palabra. Las manos tienen callos, pero no de espigas. Y el corazón sin vino, que solo está ahí, que solo. Como teníamos un perrito que se llamaba Tarzán, pues a ella, como tiene el mismo pelo y todo, la puse Tarzana. Hace 2 años que la tenemos.
Nosotros hemos trabajado mucho aquí en la Cartuja y ahora os voy a enseñar el huerto. Pues mira, la vida cuando vinimos a Cartuja ha sido muy mala, lo primero. Trabajando con mi marido en el campo, lo que podía. Regar y todo, y poner esto, tomate, arreglarlo, coger patata y en fin. La vida mía aquí en la provincia de Huesca ha sido, pero perísima de mala. Porque llegaba este tiempo y yo había semanas que no me iba nada más que 2 veces a la cama. Porque tenía que trabajar. De todo he tenido que hacer. Labrar, cortar la alfalfa, rastrillar, empacar, todo, lo que es el campo, todo. Y luego pues llegabas a casa y también tenías que ayudar también a ordeñar en las vacas a la mujer, que es muy pequeña así, pero agárrate que curva para sacarse 400 y pico de litros de leche que sacaba entonces a mano. Trabajando mucho en el campo, tanto o más como en Extremadura. Esto se ha de hacer por lo menos así a esta altura. Si lo cuidas y lo arreglas como tiene que arreglar, pues igual de ser así, pues a lo mejor son así, que tiene 1 kilo de maíz. El trabajar es lo de menos porque hay que trabajar. El hijo que se me murió, ese es lo que más me fastidió a los 2, que nos quedamos sin él. Y hace ya pues 9, 10, 11 años que murió. Y mal, porque sueño muchas veces con él y lo que hago es despertando y llorando. Y en fin, pues son cosas que duelen mucho. Eso no lo pasa nada más que una persona, es un hijo, un padre con hijo o cosas así por el estilo. No se puede pensar y decir, pues esto, lo otro, pues nadie. No, es así de esa manera, que es muy triste la vida. Carmen. Hola, Julia. Hola, Buenas ¿qué tal, tardes. cielo? ¿Qué tal están mis paisanos? Bien, gracias a Dios. ¿Y tú? ¿Qué tal, señor Francisco? Muy bien. Bueno. Esta es Carmen. Lleva muchos años viviendo aquí y es Extremadura. Hala, venga, pues pasen para adentro, que hace calor en la calle. Pues Aquí sí. estarán más fresquitos. Ser migrante es una cosa que tenemos que salir de donde nacimos a otro país para ganar para comer. Sí que era doloroso, sí, porque veníamos a la buena aventura. Ser migrante para mí es, como dice el refrán, ir buscando donde más se gane para que pues lo pases mejor. Para mí ser emigrante es eso, tener que salir de tu país. Ya voluntaria no, porque yo no tenía opción a elegir. Me trajeron mis padres con una empresa que ellos trabajaban haciendo el canal y los pantanos. Pero dentro de lo que es duro no tiene más remedio que ir a buscar el pan, donde lo tenga, y donde lo encuentre y donde mejor sea. Yo he nacido allí, que es mi tierra, y que por muy lejos que esté, siempre me llama. Veo cualquier cosa en la televisión o en algún sitio de fiestas o de algo, bailes típicos de allí o lo que sea, y siempre me acuerdo de Extremadura. Siempre me alegra el alma verlo todo. De hecho, de menos allí, desgraciadamente,
más que nada son a mis hijos que los tengo allí, enterrados. Esos son los que he hecho más de menos. Eso no se olvida nunca. Eso es inolvidable, imposible. Lo que más me fastidia de Extremadura es que aquello, con lo rico y lo bueno que es, que no se pudiera vivir allí a consecuencia de 4 ricos. Eso no hay derecho, ni aquí, ni allí, en ningún sitio del mundo. Francisco para mí es lo más importante, como no tengo mis padres ni nada, lo más importante que tengo. Mi marido, que es Francisco, la hija y los nietos. Es lo más importante que tengo en el mundo.